Me llamo Rosa Hernández, tengo 59 años y soy de San Cristóbal de las Casas. Desde niña aprendí lo que era trabajar duro. Dejé la escuela muy joven porque en mi casa no había dinero ni para los cuadernos. Mis padres me decían que lo importante era ayudar en la casa y traer algo de comer, no andar perdiendo el tiempo estudiando. Yo soñaba con ser maestra, pero ese sueño se quedó en un rincón de mi corazón. A los 15 ya trabajaba en las casas de otras familias, limpiando pisos, lavando ropa ajena y cuidando chamacos que no eran míos. Así fue como conocí a Ignacio, el hombre con el que me casé y con el que creí que tendría una vida tranquila, pero me equivoqué. Ignacio, al principio se mostraba atento, pero pronto sacó su verdadero carácter. Con los años empezó a humillarme de frente y también frente a mis hijos. Me decía que yo no servía para nada, que era una burra que no había acabado la escuela. Cada vez que me lo repetía, me hacía sentir como basura. Lo peor era cuando lo decía delante de Martín y Laura, mis dos hijos. Una vez, mientras estábamos cenando, me gritó que ni para madre servía. Esa frase me atravesó el alma, porque mis hijos me miraron con vergüenza en los ojos, como si me vieran débil, como si en ese momento dejaran de respetarme. No era solo lo que decía, también cómo lo hacía. Ignacio gastaba el poco dinero que había en la casa tomando con sus amigos. Llegaba tarde, apestando al alcohol, y me gritaba que yo debía agradecer que al menos no me había dejado tirada como a muchas. A veces me aventaba la comida si no estaba caliente, y mis hijos aprendieron a quedarse callados, porque sabían que si decían algo, los gritos iban a subir de tono. Yo aguanté mucho tiempo porque pensaba que una familia debía estar unida, pero llegó un momento en que no pude más. Recuerdo bien la madrugada en que tomé la decisión. Me levanté mientras todos dormían, preparé una bolsa con algo de ropa, agarré a Martín y a Laura de la mano y salimos sin hacer ruido. Caminamos varias cuadras hasta llegar a la terminal. No llevaba ni 100 pesos en la bolsa, pero en ese momento me sentía con más valor que nunca. Les dije a mis hijos que nos íbamos a empezar de nuevo, que no íbamos a aguantar más gritos ni humillaciones. Ellos, pequeños todavía, no entendían todo, pero me siguieron con confianza. Los primeros días fueron los más difíciles. Una conocida me dejó quedarme en un cuarto que tenía al fondo de su casa. Era chiquito, con paredes de lámina y un colchón viejo, pero al menos tenía dónde acostar a mis hijos. Yo empecé a trabajar limpiando casas desde la mañana hasta que se metía el sol. A veces regresaba tan cansada que apenas podía cocinar algo de frijoles y tortillas, pero mis hijos me abrazaban y con eso me llenaba el corazón. Sentía que por fin estaba construyendo algo lejos de Ignacio. Fue entonces cuando escuché por primera vez de la oportunidad de ir a Estados Unidos. Una señora para la que trabajaba me dijo que conocía a alguien que ayudaba a pasar gente. Me habló de que solo serían 6 meses, que allá podría ganar lo que aquí no juntaría en años. Yo lo pensé mucho, porque no quería dejar a mis hijos, pero también pensaba en darles una vida mejor, que estudiaran, que no se quedaran igual que yo, fregados desde chicos. Esa idea empezó a darme vueltas en la cabeza día y noche. Hablé con mi hermana para que cuidara a Martín y a Laura. Le rogué que no los dejara solos, que les diera amor aunque yo no estuviera. Ella aceptó, aunque me advirtió que los niños iban a sufrir mucho con mi ausencia. Yo le dije que serían solo 6 meses, que en medio año regresaría con dinero, suficiente para darles un techo propio y pagarles la escuela. Mis hijos lloraban cuando les expliqué, no querían que me fuera. Laura me abrazaba fuerte diciendo que no me fuera, y Martín me preguntaba si me iba porque ya no los quería. Esa pregunta me partió el alma. Les juré que lo hacía porque los amaba demasiado, porque quería verlos triunfar. La madrugada que salí rumbo al norte todavía la tengo clavada en la memoria. No podía dejar de mirar a mis hijos, tratando de grabar sus caritas para no olvidarlas en los meses que estaría lejos. Me subí al camión con lágrimas en los ojos, con miedo y esperanza mezclados en el pecho. Nunca imaginé que ese viaje que debía durar medio año acabaría robándome casi 2 décadas lejos de ellos. Cuando crucé la frontera, sentí que el corazón se me salía del pecho. Íbamos varias personas, todos con la mirada al piso, cargando mochilas ligeras y con el miedo metido en la piel.
Caminábamos de noche para que no nos vieran, con frío y sin saber si íbamos a lograrlo. Yo solo pensaba en Martín y en Laura, en sus caritas tristes despidiéndose de mí, en la promesa que les había hecho de regresar pronto con dinero suficiente para darles una vida mejor. No sabía si volvería a verlos, pero ese pensamiento me empujaba a dar cada paso, aunque los pies me dolieran. Llegamos a un cuarto pequeño en una ciudad fronteriza, donde nos dijeron que esperáramos. Ahí conocí mujeres que iban por lo mismo, dejar a sus hijos y buscar un futuro. Algunas lloraban, otras se quedaban calladas con los ojos rojos. Yo no quería llorar, porque sentía que si me quebraba en ese momento me iba a regresar. Después de 2 días nos movieron de nuevo, esta vez hacia el norte. No entendía nada del idioma, ni siquiera sabía leer las señales. Me sentía como una ciega siguiendo a otros ciegos, confiando en que ese camino era el correcto. La primera vez que entré a una casa en Estados Unidos para trabajar nunca se me va a olvidar. La dueña me dio un trapeador en la mano y me señaló el piso sin decir nada más. Yo bajé la cabeza y me puse a limpiar. No entendía lo que hablaban, pero con señas me iban diciendo qué hacer. Mi espalda se doblaba de tanto tallar y mis manos se agrietaron rápido por los químicos que usaban para limpiar. Cuando terminé, apenas me dieron unas monedas que guardé como si fueran oro, porque era el primer dinero que podía mandar a mis hijos. Me tocó dormir en el sofá de otra señora que me dio posada a cambio de que le ayudara con la casa. Yo acepté sin pensar, porque no tenía a dónde más ir. En las noches, acostada en ese sillón duro, pensaba en mis hijos, en qué estarían haciendo, en si ya se habrían dormido. Cerraba los ojos y recordaba sus risas para no sentirme tan sola. Era un dolor extraño, porque los tenía vivos, pero los sentía lejos como si estuvieran en otro mundo. Cuando junté suficiente para hacer la primera llamada, marqué temblando. Escuché la voz de Laura decir, «¿Mamá?», y en ese momento no aguanté. Las lágrimas me salieron sin control. Les dije que los amaba, que pronto iba a regresar. Ellos lloraban también, pero sus voces me daban fuerza para seguir. Prometí que serían solo unos meses más, que todo valía la pena. Empecé a trabajar cuidando ancianos. Era pesado porque algunos estaban enfermos y yo debía darles de comer, bañarlos y hasta cambiarles pañales. Aguantaba porque pagaban un poco más. A veces me quedaba despierta toda la noche cuidando a una señora que se levantaba sin rumbo. Me dolía el cuerpo, pero pensaba en Martín y Laura, en que quizás estaban durmiendo en una cama que yo había pagado con ese esfuerzo. Eso me daba fuerzas para no rendirme. Los meses se fueron sumando. Cada semana mandaba dinero. Me sentía orgullosa de poder mandar más de lo que jamás había tenido en México. Me imaginaba a mis hijos con ropa nueva, con zapatos que no les apretaran, con cuadernos completos, pero al mismo tiempo sentía que me estaba perdiendo lo más importante. Cuando hablaba con ellos por teléfono, sus voces sonaban diferentes, como más lejanas. Martín ya no me contaba sus cosas como antes. Laura contestaba rápido, diciendo que tenía tarea. Yo me quedaba con el teléfono en la mano, con ganas de seguir escuchándolos, pero ellos ya no parecían tener tanto que decirme. Recuerdo una Navidad en especial. Yo estaba limpiando la cocina de una casa grande donde la familia se juntaba a cenar. Había luces, risas y música. Yo lavaba platos y escuchaba cómo brindaban, mientras pensaba en mis hijos celebrando sin mí en Chiapas. Cuando terminé, me dieron un plato de comida con las sobras. Me senté sola en la esquina de la cocina, comiendo frío, y en ese momento sentí un hueco en el pecho que nada podía llenar. Esos 6 meses se hicieron 1 año, y luego 2, y después 3. Cuando me daba cuenta, ya habían pasado muchos años y yo seguía ahí, trabajando en casas que no eran mías, limpiando, cuidando y mandando dinero. Cada año decía, ya casi regreso, pero siempre había una deuda, una necesidad, un gasto, más que me detenía. El tiempo se me escapaba de las manos. Martín y Laura crecían sin mí. Veía fotos que me mandaban y me dolía verlos más altos, más grandes, más alejados. Yo me repetía que todo era por ellos, pero dentro de mí algo me decía que estaba perdiendo lo que no se recupera nunca, el tiempo con mis hijos. Los años en Estados Unidos se fueron acumulando sin que yo me diera cuenta. Lo que al principio pensé que sería medio año, se volvió una cadena que me ataba más y más fuerte.
Cada dólar que mandaba me hacía sentir que avanzaba, pero también me alejaba de lo que más quería. Decía, en unos meses regreso, pero cuando veía a mis hijos con nuevas necesidades, con la escuela que costaba más, con los gastos que no paraban, me obligaba a seguir. Me acostumbré a jornadas de 12, hasta 14 horas. Un día limpiaba casas desde temprano, otro cuidaba ancianos hasta la madrugada, casi nunca descansaba, y cuando lo hacía era un sueño ligero, con el miedo de que me fueran a correr. Comía lo que sobraba en las casas donde trabajaba, guardando cada centavo. Muchas veces mi estómago rugía, pero prefería aguantar hambre a gastar lo que podía mandar a México. Recuerdo la primera vez que recibí una carta de Martín. Yo abrí el sobre con una sonrisa, pensando que me iba a contar de su escuela. Pero cuando leí lo que escribió, sentí que se me helaba la sangre. En la hoja decía: «Señora, espero que esté bien, gracias por el dinero». No me llamó mamá. Me decía señora, como si yo fuera una extraña. Me quedé mirando esa palabra mucho rato, con lágrimas cayéndome sin poder detenerlas. Guardé la carta en una caja y nunca le reclamé nada, porque en el fondo sabía que yo misma había provocado esa distancia. Con Laura era distinto, pero también duro. Cuando hablábamos por teléfono, me respondía rápido, con monosílabos, como si tuviera prisa de colgar. Yo le preguntaba cómo estaba, cómo le iba en la escuela, si necesitaba algo. Ella solo contestaba: «Sí, bien, gracias». Me quedaba con el corazón hecho pedazos porque sentía que ya no me necesitaban. No escuchaba en sus voces el cariño de antes, solo frialdad. El tiempo pasó y se fueron sumando las fechas importantes que me perdí. El cumpleaños de Martín, la graduación de primaria de Laura, las Navidades, los años nuevos. Todo eso lo vivieron sin mí. Yo trabajaba mientras ellos apagaban las velas de un pastel que yo no podía probar. A veces me mandaban fotos y en 1900 cada una los veía más grandes, más cambiados. Martín se veía serio, casi nunca sonreía en las fotos. Laura parecía feliz, pero había algo en su mirada que me hacía sentir que estaba enojada conmigo. Un recuerdo que todavía me duele fue una llamada en la que Laura, ya adolescente, me dijo sin rodeos: «No te necesitamos aquí, solo sigue mandando dinero». Sentí que el aire se me acababa. Me quedé en silencio, con el teléfono pegado a la oreja, sin saber qué contestar. Después solo le dije que la amaba y que algún día iba a volver. Cuando colgué, me senté en el suelo y lloré como nunca. Entendí que mis hijos ya no me veían como su madre, sino como alguien que mandaba billetes desde lejos. A veces intentaba encontrar consuelo con las otras mujeres que trabajaban conmigo. Muchas estaban igual, con hijos lejos que las extrañaban al principio, pero luego ya no les contestaban las llamadas. Todas compartíamos el mismo dolor: ser madres ausentes aunque no quisiéramos. Nos reuníamos los domingos en un parque, comíamos juntas y hablábamos de nuestras familias. Era como una terapia, pero también un recordatorio de la vida que nos estábamos perdiendo. Un día me avisaron que Ignacio había muerto. La noticia me llegó como un balde de agua helada. No porque lo extrañara, sino porque no pude estar con mis hijos en ese momento tan duro. Yo estaba en otro país, limpiando baños, mientras ellos despedían a su padre. Me dolió no poder abrazarlos, no poder secarles las lágrimas. Lloré sola en mi cuarto rentado, apretando la almohada para no hacer ruido, como si esconder mi llanto me fuera a ayudar en algo. Ese día me di cuenta de que, aunque había huido de Ignacio, su sombra seguía lastimándome, porque su muerte me mostró lo mucho que había perdido estando lejos. Después de eso empecé a cuestionarme todo. Me preguntaba si valía la pena seguir allá, si el dinero compensaba los abrazos que no di, las palabras que no escuché, los momentos que no viví. Pero cada vez que pensaba en regresar, veía mis cuentas, las deudas, las necesidades de Martín y Laura, y me convencía de quedarme un poco más. Ese un poco más se convirtió en 17 años. El cansancio se fue acumulando en mi cuerpo. Mis manos se llenaron de cicatrices por los químicos, mi espalda se encorvó, mis pies tenían llagas que no sanaban. A veces me miraba en el espejo y no reconocía a la mujer reflejada. Ya no era la Rosa de antes.
Era alguien consumida por el trabajo y la distancia, pero en mi corazón seguía latiendo la esperanza de regresar algún día, aunque ya no supiera cómo iban a recibirme. Después de la muerte de Ignacio, sentí que algo dentro de mí se rompía todavía más. No porque lo quisiera, hacía muchos años que no sentía nada por él, sino porque mis hijos lo vivieron solos. Me imaginaba a Martín y a Laura vestidos de negro, parados junto al ataúd, con caras serias y frías, y yo allá, limpiando un baño ajeno, sin poder darles un abrazo. Ese vacío me caló hondo. Pensé en regresar, pero no tenía papeles, no tenía ahorros suficientes, y además, después de tantos años, no sabía si ellos me aceptarían de vuelta. Ese miedo me amarró y me obligó a seguir en Estados Unidos. Las llamadas se volvieron cada vez más frías. Martín contestaba sin emoción, como si lo molestara escucharme. Laura me hablaba rápido, diciendo que estaba ocupada. A veces ni siquiera me llamaban mamá, solo decían hola y ya. Yo hacía preguntas, trataba de acercarme, pero sentía que hablaba sola. Cada vez que colgaba el teléfono me quedaba mirando el aparato con un dolor que no se quitaba ni con lágrimas. El dinero llegaba, pero el cariño se estaba muriendo. Con el paso de los años, los recuerdos de ellos pequeños eran lo único que me mantenía viva. Cerraba los ojos y veía a Martín jugando con un carrito de madera, a Laura peinando a sus muñecas. Pero cuando los veía en fotos, ya no eran esos niños, eran jóvenes que apenas me sonreían. En una de las últimas cartas que recibí, Martín me escribió que no entendía por qué no había regresado nunca, que quizás yo había encontrado otra vida. Ese comentario me dolió más que cualquier insulto que me haya dicho Ignacio en su tiempo. Una noche, después de una jornada larguísima, cuidando a una señora enferma, me quedé sentada en la sala de la casa ajena, con las luces apagadas, miraba mis manos cansadas, llenas de grietas, y pensaba en qué tanto sentido tenía seguir allá. Sentía que había cambiado años de vida de mis hijos por paredes limpias y baños brillantes que nunca me iban a pertenecer. Lloré en silencio, sin fuerzas, con la garganta cerrada de tanto dolor. Recuerdo que una compañera de trabajo me dijo algo que me marcó. «Tus hijos te van a agradecer algún día». Pero yo sabía que no era así. Los hijos agradecen el abrazo, la presencia, el beso antes de dormir, no los billetes que llegan por correo. Ese pensamiento me persiguió cada día y cada noche. En otra llamada, Laura me reclamó directamente. Me dijo que nunca había estado en sus cumpleaños, que no estuve cuando se enfermó de varicela, que no estuve cuando se graduó. Yo escuchaba cada palabra como un golpe. No tenía cómo defenderme, porque era cierto. Lo único que atiné a decir fue que lo hice por ellos, que todo el sacrificio era para que tuvieran lo que yo nunca tuve. Ella guardó silencio unos segundos y después colgó. Me quedé con la línea muerta en el oído, con un vacío que me dejó temblando. Los años pasaban y yo sentía que el tiempo me estaba robando todo. Mientras más dinero mandaba, más lejos estaban de mí. Era como si las remesas fueran ladrillos que levantaban un muro entre nosotros. Yo seguía trabajando porque no sabía hacer otra cosa. El cuerpo me dolía, pero más dolía el corazón. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era un vecino de San Cristóbal que me conocía de años atrás. Me dijo que había visto a mis hijos y que estaban bien, que crecieron fuertes, pero que ya casi no hablaban de mí. Me quedé helada. Pensé que aunque yo estuviera lejos, al menos seguía viva en sus recuerdos, pero no. Parecía que poco a poco se borraba mi nombre de sus vidas. Esa noticia me aplastó. Esa noche recé como nunca. Le pedí a Dios que no me dejara morir en un país que no era mío, que me diera la oportunidad de volver a abrazar a mis hijos. Le pedí fuerzas para aguantar el dolor, porque cada día se sentía más pesado. Empecé a juntar lo poco que podía ahorrar, pensando en regresar. Me pasaba horas imaginando cómo sería el reencuentro, si me abrirían los brazos o si me darían la espalda. Esa incertidumbre me quemaba por dentro. Soñaba con llegar a la terminal de autobuses en San Cristóbal, con mis hijos esperándome, pero al despertar me topaba con la realidad de una cama prestada y un trabajo sin descanso. Con el tiempo, ese sueño se convirtió en mi única meta. Regresar, aunque fuera con las manos vacías, aunque mis hijos no me reconocieran.
Sabía que ya había perdido demasiado, pero aún me quedaba la esperanza de estar junto a ellos. Después de tantos años de estar lejos, un día desperté y decidí que ya no podía seguir así. El dinero que mandaba nunca iba a llenar el vacío de los abrazos que me perdí, ni iba a borrar la soledad de mis hijos. Me dolía el cuerpo de tanto trabajar y sentía que si no regresaba pronto, la vida se me iba a acabar sin haberlos visto crecer. Con el poco ahorro que tenía, compré un boleto de autobús para México. No llevaba mucho, solo una maleta vieja con algo de ropa y los recuerdos de 17 años lejos de mi tierra. El camino de regreso fue largo. Cada kilómetro me hacía pensar en todo lo que me había perdido. Las primeras canas de Martín, la adolescencia de Laura, las veces que enfermaron y yo no estuve. Me temblaban las manos, porque no sabía cómo me iban a recibir. Tenía miedo de que me rechazaran, de que me miraran como una extraña. Aún así, en el fondo me repetía que prefería enfrentar ese dolor a seguir viviendo lejos. Cuando llegué a San Cristóbal, el corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Bajé del autobús con la maleta arrastrando y miré alrededor esperando ver a mis hijos. Pero no había nadie. Solo vi gente que iba y venía, abrazos de otros, risas ajenas. Yo me quedé parada con los ojos llenos de lágrimas, hasta que vi a Laura llegar caminando, seria, sin emoción en la cara. No corrió hacia mí, no me abrazó. Solo se paró frente a mí y dijo, «Vamos». Esa palabra me dolió, porque había soñado tantas veces con escuchar un mamá lleno de alegría, pero no fue así. Fuimos a su casa caminando en silencio. Yo trataba de mirarla, de reconocer a la niña que dejé, pero ya era una mujer. Se veía fuerte, pero también distante. Al llegar me presentó a su hijo. Era un niño de ojos grandes que me observaba con desconfianza. Laura le dijo, «Ella es tu abuela». Pero él no se acercó. Me miró como si fuera una visita, alguien desconocido que había llegado de repente. Sentí que el corazón se me hacía pedazos, porque yo había esperado ese momento por años, y lo único que recibí fue un silencio incómodo. Dentro de la casa todo era igual de frío. Laura me dio un cuarto pequeño al fondo, con una cama sencilla y una mesa. Yo agradecí, pero al entrar sentí que era como estar en una casa ajena. Miraba las paredes y pensaba que ahí no estaban mis recuerdos, que todo lo que había imaginado en Estados Unidos no existía en realidad. Mis hijos habían construido una vida sin mí, y yo era la extraña que llegaba tarde a esa historia. A los pocos días vi a Martín por primera vez después de tantos años. Me lo encontré en la sala de Laura. Estaba más alto, más fuerte, con arrugas de preocupación en la frente. Cuando me vio, apenas asintió con la cabeza. Yo corría a abrazarlo, pero él se quedó rígido, como si no supiera qué hacer. No dijo mamá, solo me preguntó si pensaba quedarme mucho tiempo. Esa pregunta me atravesó, porque yo lo único que quería era volver a ser parte de su vida. El ambiente era pesado. Nadie me insultaba, pero los silencios decían más que las palabras. En la mesa, cuando comíamos, yo trataba de iniciar pláticas, preguntaba cómo estaban, qué hacían, pero las respuestas eran cortas. Martín hablaba de su trabajo, Laura de su hijo, y yo quedaba en medio, sin saber cómo entrar. Me sentía como una invitada, no como la madre que había dado la vida por ellos. Una noche, escuché a Laura hablando por teléfono. No sabía que yo la oía. Le decía a alguien, «No sé qué hacer con ella. Está aquí pero no siento nada. Es como si fuera otra persona». Esas palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me metí a mi cuarto y lloré en silencio, preguntándome si había hecho bien en regresar. Pensé que tal vez hubiera sido mejor quedarme en Estados Unidos, donde al menos tenía trabajo y no sentía en carne viva el rechazo de mis propios hijos. Pero al mirar a mi nieto, algo dentro de mí se encendía. Era pequeño, inocente, y yo sabía que aún había tiempo de darle algo que no le había dado a sus padres: mi presencia. Empecé a buscar maneras de acercarme. Le contaba historias, le ofrecía dulces, trataba de jugar con él. Al principio, me veía serio, desconfiado, pero poco a poco se quedaba más tiempo conmigo. Ese rayito de esperanza me dio fuerzas para no rendirme. Yo sabía que recuperar a Martín y a Laura iba a ser difícil,
tal vez imposible en su totalidad, pero no estaba dispuesta a volver a perderlos. Tenía que aguantar el frío de sus miradas, los silencios, los reproches callados, porque ya no quería volver a estar lejos. Los días en la casa de Laura se me hacían eternos. El silencio pesaba más que cualquier insulto que hubiera recibido. Antes, yo trataba de acercarme, de preguntar cómo estaban, pero casi siempre recibía respuestas cortas, sin ganas. Me dolía porque no era el rechazo de desconocidos, era de mis propios hijos. Había esperado 17 años para volver y ahora sentía que estaba de más. En las comidas se notaba todavía más. Yo servía los platos, ponía tortillas calientes en la mesa, tratando de hacer un gesto de cariño, pero nadie lo mencionaba. Comían rápido, hablando entre ellos, mientras yo buscaba entrar en la conversación. Cuando preguntaba algo, Martín apenas levantaba la vista y contestaba con una palabra. Laura a veces ni respondía, como si no me hubiera escuchado. El único que me miraba era mi nieto, pero lo hacía con curiosidad, no con cariño. Una tarde, mientras lavaba los trastes, escuché a Laura decirme con voz seca que para ellos yo era más una voz que mandaba dinero que una madre presente. Me quedé callada, con el agua corriendo y las manos temblando. Sentí que me estaban arrancando el corazón, pero no lloré en ese momento. Solo asentí con la cabeza y seguí tallando el plato como si nada. Por dentro me estaba desmoronando, pero no quería mostrar debilidad. Con Martín fue peor. Un día, mientras platicábamos en la sala, me dijo de frente que Ignacio había sido más madre y padre que yo, porque al menos estuvo ahí. No me gritó, pero sus palabras fueron cuchillos. Yo lo miré tratando de explicarle. Le dije que todo lo que hice fue por ellos, que cada noche en Estados Unidos pensaba en regresar. Él me interrumpió y me dijo con sarcasmo que de qué servía pensar si nunca volví. Esa frase me dejó sin aliento. Esa noche me costó dormir. Me acosté en el cuarto pequeño que Laura me había dado, mirando el techo oscuro. Escuchaba a mi nieto respirar en el cuarto de al lado y pensaba en que al menos él no entendía todo lo que pasaba. Recordé tantas veces en que, estando lejos, me imaginaba a mis hijos corriendo a mis brazos, diciéndome que me habían extrañado. La realidad era lo contrario. Me veían como una intrusa. Otro día, durante una comida, intenté romper el hielo contando una anécdota de cuando eran niños. Les recordé la vez que Martín se cayó de un árbol y yo lo llevé cargando al doctor, o la ocasión en que Laura me pidió que le enseñara a hacer tortillas y terminó llena de masa en la cara. Yo reí suavemente recordando esos momentos, pero nadie se unió a mi risa. Martín solo dijo que no recordaba, y Laura cambió de tema como si nada. Sentí que esas memorias que guardaba con tanto amor ya no existían para ellos. El ambiente era tan tenso que hasta los vecinos lo notaban. Una vecina se me acercó en el mercado y me dijo que no me preocupara, que con el tiempo mis hijos iban a entender. Pero esas palabras no me consolaban, porque yo veía en sus ojos el resentimiento y el frío que crecieron con los años de mi ausencia. El tiempo no me estaba ayudando. Al contrario, parecía hacer más grande la distancia. A veces pensaba en regresarme a Estados Unidos. Allá tenía trabajo seguro, aunque fuera pesado, y aquí sentía que no tenía lugar. Pero luego miraba a mi nieto. Él era el único que me daba un rayito de esperanza. Empezaba a acercarse poco a poco. Una vez se sentó a mi lado mientras bordaba y me preguntó qué estaba haciendo. Le expliqué y se quedó mirándome en silencio, como tratando de conocerme. Ese pequeño gesto me dio fuerzas para no rendirme. Sabía que no podía recuperar los años perdidos, que no podía borrar las ausencias. Pero también sabía que rendirme otra vez significaba perderlo todo para siempre. Tenía que aguantar, aunque mis hijos me dieran la espalda. Tenía que demostrarles con hechos que ya no me iba a ir, que estaba ahí para quedarme, aunque me costara lágrimas y silencios. Las noches eran las más duras. Me acostaba con el corazón apachurrado, pensando en cada palabra fría que me habían dicho. Recordaba a la Rosa que cruzó la frontera con la promesa de 6 meses, y me daba coraje conmigo misma por haberme creído esa mentira. Pero también recordaba a la Rosa que nunca dejó de mandar dinero, que trabajó hasta quedarse sin fuerzas. Me repetía que todo eso tenía que valer de algo.
Aunque la casa se sintiera fría, yo me prometí a mí misma que no iba a huir más. No importaba cuánto tardara, iba a recuperar un pedacito del amor de mis hijos. Un día, mientras estaba sentada en la sala doblando ropa, Martín entró y me miró con una seriedad que me heló la sangre. Sentí que algo traía atorado y que estaba a punto de soltarlo. Se paró frente a mí y sin rodeos me dijo que él había crecido sintiendo que no tenía madre, que para él yo era solo alguien que mandaba dinero desde lejos. Sus palabras me clavaron en el sillón. Yo intenté decirle que siempre los había amado, que cada centavo que mandaba era porque pensaba en ellos, pero él no me dejó terminar. Me gritó que el dinero nunca le dio un abrazo cuando lloraba, que no le enseñó a defenderse en la escuela, que no estuvo en sus partidos ni en sus cumpleaños. Dijo que el que estuvo presente fue Ignacio, aunque fuera un hombre duro y lleno de defectos. Escuchar que mi hijo veía a su padre como mejor que yo me desgarró por dentro. Ignacio lo humillaba a él también, yo lo sabía, pero al menos había estado ahí, y eso era lo que Martín recordaba. Me levanté despacio, con lágrimas en los ojos, y le dije que no podía cambiar el pasado, que si me fui fue porque quería darles lo que yo nunca tuve. Martín soltó una risa sarcástica y me dijo que de qué servía darles zapatos nuevos si no estaba para amarrárselos, que de qué servía pagar la escuela si nunca fui a una reunión, que de qué servía comprarles juguetes si no los vi jugar. Cada palabra era un golpe que me dejaba sin aire. Laura estaba en la cocina y escuchó todo. No intervino, solo se quedó callada, como si también compartiera ese dolor. Yo trataba de hablar, de explicarme, pero Martín seguía. Me dijo que había veces en que le daba vergüenza decir que su mamá estaba en Estados Unidos, que sus amigos preguntaban por qué los había dejado, y él no sabía qué contestar. Dijo que sentía rabia porque mientras yo trabajaba allá, él aprendía a crecer sin mí. En ese momento me quedé callada. No había palabras que pudieran sanar lo que él había vivido. Me senté de nuevo con la cabeza agachada y lo dejé sacar toda esa rabia que había guardado por años. Martín respiraba agitado, como si cada palabra le costara trabajo, pero al mismo tiempo se lo estuviera quitando de encima. Recordé una Navidad en la que yo estaba limpiando la sala de una casa grande, con un árbol lleno de regalos que no eran para mis hijos. Esa noche, después de cenar sola con las sobras, llamé a Martín para desearle feliz Navidad. Él contestó, pero su voz fue fría, apenas me dijo gracias, y colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, llorando en 1900. Silencio. Ese recuerdo me golpeó mientras lo escuchaba reclamarme, y entendí que él también había llorado solo muchas veces. Martín se levantó de la sala, con los ojos rojos y el rostro duro. Antes de salir, me dijo que nunca iba a perdonarme por haberlo dejado. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Lo vi salir, cerrar la puerta fuerte y dejarme ahí con el corazón hecho pedazos. Me quedé sola en la sala, con la ropa todavía en las manos, sin fuerzas para moverme. Laura entró unos minutos después y me miró sin decir nada. Solo me dio un vaso de agua y se sentó frente a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no habló. Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra, porque entendí que ella también cargaba un resentimiento que no había dicho en voz alta. Esa noche me encerré en mi cuarto. Me acosté en la cama y abracé la almohada como si fuera un niño. Sentía que había fracasado como madre, que todo lo que hice, todo lo que trabajé, no había servido para nada. Pensé en regresarme, en huir de nuevo, porque no soportaba ese rechazo. Pero luego recordé a mi nieto. Recordé cómo se me había acercado el otro día curioso, preguntándome qué hacía. Ese pequeño gesto me detuvo. Me dije a mí misma que no iba a huir otra vez. Si mis hijos me odiaban, tendría que demostrarles con hechos que estaba ahí para quedarme. No importaba cuánto me costara, no importaba cuántas veces me rechazaran. Tenía que aguantar y esperar, porque sabía que el rencor no se borra de un día para otro. Me dormí tarde, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con una decisión firme en el corazón. No iba a volver a irme, aunque mis hijos me voltearan la cara, aunque me recordaran cada día que no estuve. Tenía que enfrentar mi propio dolor si quería recuperar, aunque fuera un pedacito del amor de ellos. Después de esa discusión con Martín, me sentí como si me hubieran arrancado el alma. Pasaron varios días sin que me hablara.
Entraba y salía de la casa sin mirarme, como si yo no existiera. Esa indiferencia me dolía más que los gritos. Yo esperaba que al menos me dijera algo, aunque fueran reproches, porque al menos eso me hacía sentir que todavía le importaba mi presencia. Pero el silencio era peor. Me hacía sentir invisible, como un fantasma que nadie quería ver. Me pasaba las tardes en el cuarto que Laura me había dado, mirando una pequeña caja donde guardaba cartas viejas, recibos de envíos y fotos de mis hijos cuando eran niños. Esa caja era mi tesoro, lo único que me recordaba que alguna vez fui parte de sus vidas. Tomaba las cartas y las acariciaba como si fueran ellos, como si al tocar el papel pudiera sentir sus manos de niños. Muchas veces me quedaba dormida con esas cartas sobre el pecho, llorando en silencio para que nadie me oyera. Una noche escuché a Laura hablar con alguien en el patio. Decía que no sabía cuánto tiempo iba a soportar tenerme en la casa, que todo era incómodo, que yo parecía querer forzar algo que ya no existía. Escuchar esas palabras me dejó sin aire. Sentí que la tierra me tragaba. Me metí a la cama y me tapé la cara con la cobija para no dejar salir el llanto, porque no quería que nadie me viera tan rota. Pensaba que tal vez había cometido un error regresando, que lo mejor hubiera sido quedarme en Estados Unidos y seguir siendo solo una voz en el teléfono. Al día siguiente me levanté temprano como siempre y empecé a limpiar la casa. Lavé los trastes, barrí, hice tortillas. Trataba de demostrar con hechos que quería ayudar, que quería ser parte de esa familia, aunque fuera de la manera más sencilla, pero nadie lo notaba. Comían sin comentar nada, salían sin despedirse, volvían tarde sin saludar. Era como si estuviera de visita y no como madre. Mi nieto era el único que de vez en cuando me miraba con curiosidad. Una vez entró a mi cuarto y vio la caja con mis cartas y fotos. Me preguntó qué era. Yo le dije que ahí guardaba recuerdos de su mamá y de su tío cuando eran niños. El niño se quedó mirando las fotos y sonrió un poco. Luego me preguntó por qué yo no estaba en las fotos más nuevas. Esa pregunta me atravesó como cuchillo. No supe qué contestar. Solo le acaricié el cabello y le dije que había estado trabajando lejos, pero que ahora quería estar con él. Esa misma noche soñé con Martín y Laura de pequeños. Los veía correr en el patio de la casa donde vivimos al principio, riendo, llamándome mamá. Me desperté llorando, porque ese recuerdo ya no existía en la realidad. Ahora eran adultos que me miraban con reproche, que me recordaban cada ausencia. Sentí que estaba viviendo un castigo, que el precio de mis decisiones me había alcanzado y que no había manera de escapar. Pensé incluso en volver a Estados Unidos. Una amiga me había dicho que podía ayudarme a encontrar trabajo de nuevo. Me tentaba la idea, porque al menos allá sabía cómo sobrevivir y no sentía tan de cerca el rechazo de mis hijos. Pero luego pensaba en mi nieto, en cómo había empezado a acercarse poquito a poco, y eso me detenía. No quería perder otra generación, no quería repetir la misma historia. Me miraba en el espejo y apenas reconocía a la mujer que veía. Tenía arrugas nuevas, el cabello lleno de canas, la piel cansada. Ya no era la Rosa que salió de San Cristóbal cargando a 2 niños pequeños de la mano. Ahora era una mujer que regresaba con las manos vacías y un corazón lleno de culpas. Una tarde me quedé sentada en el patio, viendo cómo caía la lluvia sobre las tejas. Recordé tantas veces que había deseado regresar, tantas veces que había imaginado abrazos y sonrisas, y ahora estaba ahí, pero nada era como en mis sueños. Sentí que había llegado tarde, demasiado tarde. Ese día toqué fondo. Me sentí sola en medio de mi propia familia. Tenía la certeza de que mis hijos ya no me necesitaban y que nunca podrían perdonarme. Me dolía pensar que todo mi sacrificio no había servido de nada, que el dinero no había comprado amor, que las remesas no habían llenado el vacío de los abrazos. Estaba perdida, rota, sin fuerzas. Pero en medio de esa oscuridad escuché la risa de mi nieto. Corría por el pasillo jugando con un carrito y sin darse cuenta se metió a mi cuarto. Me miró y se sentó a mi lado. No dijo nada, solo me mostró su juguete. Ese gesto tan simple me devolvió un poquito de esperanza. Me recordaba que todavía había algo por lo que valía la pena seguir luchando. Con el paso de los días, empecé a notar que Laura, aunque seguía fría, tenía momentos en los que me miraba distinto.
Una tarde, mientras cocinaba, ella se acercó y me dijo que me iba a enseñar cómo le gustaba preparar el arroz. Fue la primera vez que me habló sin dureza desde que regresé. Me quedé callada, siguiendo sus instrucciones, y aunque no era gran cosa, para mí fue un rayito de luz en medio de tanta oscuridad. Sentí que al menos estaba permitiendo que me quedara un poquito más cerca. Con mi nieto las cosas iban despacio, pero avanzaban. Comencé a acompañarlo a la escuela. Al principio caminaba a su lado sin que me hablara, solo miraba al suelo o jugaba con una piedra. Pero una mañana me preguntó si en Estados Unidos los niños también llevaban mochilas como la suya. Yo le respondí que sí, que incluso algunos tenían mochilas más grandes que ellos mismos. Él soltó una risa suave, y esa risa me hizo sentir que estaba entrando en su mundo. En el mercado también tuve una experiencia que me marcó. Varias vecinas me reconocieron y se acercaron a saludarme. Me dijeron que mis hijos habían crecido, gracias a los envíos que yo hacía, que yo había sido el sostén de la familia aunque estuviera lejos. Una de ellas me abrazó y me dijo que debía sentirme orgullosa. Yo sonreí, pero por dentro me dolía porque mis hijos no pensaban lo mismo. Sin embargo, esas palabras me dieron un poco de fuerza para seguir intentando recuperar mi lugar. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, Laura salió y me dijo que a veces, cuando era niña, lloraba en las noches porque me extrañaba. Yo me quedé helada escuchándola. No la interrumpí, solo la dejé hablar. Me dijo que con los años aprendió a guardarse ese dolor, porque sabía que yo no iba a volver pronto. Yo le tomé la mano y se la apreté fuerte, con lágrimas en los ojos. No pedí perdón con palabras, porque sentía que ya no bastaban, pero en ese gesto traté de decirle cuánto me dolía haberla dejado sola. Mi nieto comenzó a buscarme con más confianza. Un día entró a mi cuarto y se sentó en la cama para que le contara una historia. Le hablé de cuando su mamá y su tío eran niños, de cómo jugaban en el patio y de las travesuras que hacían. Él se rió imaginando los pequeños, y luego me pidió que le contara más. Esa noche dormí con el corazón un poquito más tranquilo, porque sentí que, aunque con mis hijos era difícil, con mi nieto tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Martín seguía distante, pero notaba que a veces me miraba con otra cara, como si quisiera hablar pero se contuviera. Una noche llegó cansado del trabajo y me vio bordando. Se quedó parado unos segundos y después me dijo que se acordaba de cuando yo le hacía camisas con retazos de tela. No dijo nada más, pero esas pocas palabras me llenaron de esperanza. Sabía que aunque estaba enojado, sus recuerdos, no sé, habían borrado por completo. Con el tiempo empecé a ayudar más en la casa, no solo con la limpieza o la comida, sino también cuidando a mi nieto cuando Laura trabajaba. Él empezó a llamarme abue de vez en cuando, sin darse cuenta. La primera vez que lo escuché, sentí que el alma me volvía al cuerpo. No dije nada, solo lo abracé fuerte y dejé que me llamara así como si fuera lo más natural del mundo. En el barrio algunos me miraban con lástima, otros con respeto. Un señor me dijo que admiraba mi sacrificio, que no cualquiera aguanta tantos años en otro país trabajando para los suyos. Yo asentí, pero por dentro sabía que el sacrificio me había costado el amor de mis hijos. Esa mezcla de orgullo y dolor me acompañaba a todas partes. Un día, Laura me sorprendió llevándome con ella a una reunión escolar de su hijo. Me pidió que la acompañara porque necesitaba apoyo. Sentí que por fin estaba viviendo algo que me había perdido tantas veces con mis propios hijos. Cuando el maestro habló del nieto, yo estaba ahí, presente, y aunque no era por Martín ni por Laura, me dio una sensación de que todavía podía reparar algo en la vida. Cada noche seguía rezando, pidiéndole a Dios que me ayudara a recuperar el cariño de mis hijos. No esperaba que fuera rápido, ni siquiera esperaba que me perdonaran del todo. Solo quería que no me vieran como una extraña, que entendieran que aunque me equivoqué, nunca dejé de amarlos. Después de ver esos pequeños cambios con Laura y con mi nieto, supe que lo más difícil todavía estaba pendiente: hablar con Martín. Él era el que más rencor cargaba y con justa razón, porque fue el que más me reclamó mi ausencia. Pasaban los días y casi no me dirigía la palabra. Yo lo miraba y sentía que quería decirme cosas, pero se las tragaba. Su silencio era una muralla que me dolía cada día más. Una tarde, después de que salió del trabajo, lo esperé en la esquina de la calle.
Me temblaban las piernas, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando lo vi venir, me acerqué despacio y le pedí que camináramos un rato. Martín se quedó serio, como dudando, pero al final aceptó. Caminamos por las calles empedradas de San Cristóbal, con el frío bajando de las montañas y la gente pasando junto a nosotros. Yo sentía el corazón en la garganta, pero respiré hondo y empecé a hablar. Le dije que sabía que le había fallado, que no pretendía justificarme, pero que necesitaba contarle lo que viví. Le hablé de las casas donde limpiaba desde la madrugada hasta que oscurecía, de los ancianos que cuidé hasta el último aliento, de las noches en las que lloraba sola después de mandar dinero. Le confesé que cada vez que colgaba el teléfono me quedaba con un vacío enorme, que muchas veces me dormí abrazando sus fotos porque era lo único que me quedaba de él y de Laura. Martín escuchaba en silencio, con la mirada fija en el suelo. Yo seguía hablando, aunque sentía que en cualquier momento iba a romper en llanto. Le conté de la carta en la que me llamó señora y cómo esa palabra me mató por dentro. Le dije que guardé esa hoja como si fuera una herida que nunca sanó, porque me recordaba todo lo que había perdido. También le conté de la Navidad en la que trabajé limpiando platos mientras escuchaba risas de otra familia, y cómo después lo llamé para desearle feliz Navidad y apenas me contestó con frialdad. En ese momento me detuve y lo miré. Tenía los ojos brillosos, como si estuviera aguantando lágrimas. No me dijo nada, pero su rostro estaba más suave, menos duro. Seguimos caminando y yo le dije que entendía su enojo, que comprendía si nunca podía perdonarme, pero que ya no me iba a ir, que aunque me rechazara todos los días, yo iba a estar ahí, porque ya no quería huir más. Martín apretó los puños y respiró hondo. Me dijo que durante años sintió vergüenza de mí, que le dolía ver cómo sus amigos presumían a sus mamás y él no podía. Me dijo que cuando necesitó un consejo, yo no estuve, que cuando tuvo miedo, me hizo falta. Sus palabras me atravesaban, pero esta vez no me las dijo con rabia, sino con tristeza. Yo lo escuchaba sin interrumpir, solo asentía, porque sabía que era su verdad. Hubo un momento en que se quedó callado y me miró directo a los ojos. Me dijo que no sabía cómo hacer para dejar de sentir ese rencor, que una parte de él quería odiarme para siempre, pero otra parte todavía me necesitaba. Yo no aguanté más y empecé a llorar. Le pedí perdón, con la voz quebrada, no con discursos, solo con esas palabras simples que me salían del alma. Martín no me abrazó, pero tampoco se fue. Se quedó parado, respirando fuerte, y me dijo que necesitaba tiempo, que no podía borrar 17 años de ausencia en unos días. Yo asentí, porque no esperaba milagros. Solo quería abrir una grieta en esa muralla de dolor, y sentí que ese día lo había logrado. Al volver a casa, Laura nos vio llegar juntos. No dijo nada, pero noté en su mirada un poco de alivio, como si supiera que por fin habíamos dado un paso que durante años parecía imposible. Esa noche me acosté en la cama con el corazón cansado, pero con una pequeña esperanza latiendo. Sabía que aún quedaba mucho camino, pero al menos ya había empezado a caminarlo con Martín. Mientras cerraba los ojos, recordé cómo me imaginaba el regreso en mis sueños en Estados Unidos. Siempre lo pensaba lleno de abrazos y risas. La realidad había sido dura, llena de reproches y silencios, pero al menos estaba sucediendo de verdad. No era un sueño, era mi vida, con todo y sus dolores. Y aunque todavía no tenía el perdón de mis hijos, tenía la certeza de que ya no iba a perderme más momentos con ellos. Después de esa caminata con Martín, sentí que algo se había movido en su corazón, aunque todavía estaba lleno de dolor. Los días siguientes no cambiaron de golpe. Él seguía serio, pero ya no era tan frío como antes. A veces me respondía con frases un poco más largas, otras veces solo me miraba como si estuviera pensando en lo que le conté. Yo lo notaba diferente, no más cariñoso, pero sí menos duro. Eso me daba un poco de aire para seguir resistiendo. Un domingo me levanté temprano y empecé a barrer el patio. Martín salió y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que era costumbre mía, que siempre barría temprano en México. Aún en Estados Unidos me levantaba de madrugada a limpiar aunque no fuera mi casa. Se quedó callado y me miró raro, como si no entendiera que ese hábito nunca lo había perdido.
Después entró y no dijo más, pero yo supe que esas pequeñas cosas le recordaban que yo no había olvidado quién era. Días después, mientras Laura estaba en el mercado, Martín entró a mi cuarto sin avisar. Sobre la mesa estaba la caja donde guardaba mis papeles, cartas y recibos de envíos. Yo me había ido al baño, y cuando regresé lo encontré revisando todo. Tenía las cartas en la mano, los recibos con las cantidades que mandaba cada semana, las fotos que me enviaban cuando eran niños. Lo miré con miedo, sin saber si iba a enojarse. Él me vio y no dijo nada, solo siguió leyendo. Se quedó largo rato viendo un cuaderno viejo donde yo había escrito fechas de cumpleaños, gastos que pagaba desde allá y hasta frases que escuchaba de ellos en las llamadas. Yo apuntaba todo, para no olvidar, como si fueran pedacitos de vida que trataba de guardar conmigo. Martín lo hojeaba en silencio y yo veía cómo su cara cambiaba. Sus cejas se fruncieron, sus labios temblaban, parecía enojado y dolido al mismo tiempo. Me acerqué despacio y le dije que esa caja era lo único que me mantenía viva en esos años, que cada recibo era una prueba de mis desvelos, cada foto un pedazo de esperanza, cada palabra escrita un recordatorio de que yo seguía siendo su madre aunque estuviera lejos. Martín respiró hondo, dejó el cuaderno en la mesa y me miró directo a los ojos. No habló enseguida, pero sus ojos estaban húmedos. Finalmente dijo que nunca se imaginó que yo hubiera guardado todo eso, que para él yo solo mandaba dinero sin pensar, como si no importara, pero ahí estaban las pruebas de que yo vivía para ellos, aunque fuera a la distancia. Yo le respondí que ese era mi castigo, vivir para ellos sin estar a su lado, mandar todo lo que podía y quedarme sin nada para mí, solo para que no les faltara nada. Martín se sentó en la cama y tomó una de las fotos. Era de cuando él tenía 8 años y Laura 6. Estaban abrazados en un cumpleaños, con un pastel que yo no probé. Martín acarició la foto con los dedos y murmuró que se acordaba de ese día, que yo no estuve, pero ahora entendía que probablemente yo estaba trabajando para pagarlo. Me mordí los labios para no llorar, pero las lágrimas me salieron solas. Él me dijo que eso no borraba mi ausencia, que no quitaba el dolor de haber crecido sin mí, pero que al menos ahora podía ver que no me había olvidado de ellos. Fue como si por fin hubiera reconocido que mi sacrificio existía, aunque no lo justificara del todo. Yo me acerqué y le puse la mano en el hombro. No se apartó, y para mí eso fue más que suficiente. Laura llegó en ese momento y nos encontró. ¡Ay! Miró la caja abierta y preguntó qué pasaba. Martín le mostró las cartas y los papeles. Laura los tomó y también se quedó mirando en silencio. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al leer mis notas, las frases que escribía recordando, cosas simples como Laura dijo que quería ser doctora o Martín lloró porque no estaba en su festival. Ella se sentó en el piso, abrazando esos papeles como si fueran un pedazo de infancia que había olvidado. Esa tarde la casa se llenó de un silencio diferente. No era de rechazo, sino de reflexión. Mis hijos habían visto con sus propios ojos que yo no los había olvidado ni un solo día. Aún así, no hubo abrazos, no hubo perdón, solo miradas largas, pesadas, cargadas de cosas que todavía faltaban por decir. Yo no pedí nada, porque sabía que el tiempo era el único que podía seguir trabajando en sus corazones. Después de que Martín y Laura vieron esa caja con mis recuerdos, la casa cambió un poco, pero no para bien del todo. Ya no me trataban con tanto silencio, pero tampoco me recibían con cariño. Era como si hubieran abierto una puerta chiquita, pero detrás todavía hubiera un muro enorme. Yo los miraba y me daba cuenta de que esa caja había removido muchas cosas. Martín andaba inquieto, se quedaba callado más de lo normal y a veces me lanzaba miradas duras, como si no supiera si creer o no en todo lo que yo decía. Una noche, cuando regresó cansado del trabajo, me encontró cocinando. Se sentó en la mesa sin hablar y después me dijo que estaba confundido, que esas cartas y recibos le mostraban que yo pensaba en ellos, pero que eso no quitaba el hecho de que él había crecido solo. Me dijo que no era justo que ahora esperara que todo se arreglara con papeles y recuerdos. Sus palabras me dolieron, pero también entendía que tenía razón. Yo no le pedí que me perdonara, solo le dije que no buscaba justificarme, que lo único que quería era que supiera que, aunque estuve lejos,
Siempre lo llevé en el corazón. Martín apretó los puños y me preguntó por qué nunca regresé aunque fuera unos días. Yo me quedé callada un momento, porque esa era la pregunta que más miedo me daba. Le confesé que al principio no tenía dinero suficiente para volver y que después, cuando pude, me dio miedo que no me recibieran. Le dije que yo misma me convencía de seguir mandando dinero porque era lo único que podía darles. Cuando terminé de hablar, Martín me miró con rabia contenida y me dijo que ese miedo mío les había costado su infancia. No me gritó, pero cada palabra me pesó como una losa. Con Laura también tuve un momento difícil. Un día en el mercado, mientras comprábamos verduras, me dijo que a veces la gente le preguntaba por mí y que ella no sabía qué contestar. Me confesó que muchas veces inventaba cosas para no decir que su mamá estaba en otro país. Eso me dolió, porque entendí que mis hijos también habían cargado vergüenza por mi ausencia. Yo le pedí perdón, pero ella me contestó que no sabía si algún día podría perdonarme de verdad. Ese mismo día, cuando regresamos a la casa, Martín explotó. Me dijo que en el pueblo muchos sabían que yo trabajaba en Estados Unidos, pero que él nunca quiso escuchar elogios, porque no sentía orgullo, sentía vacío. Me reclamó que en lugar de regresar cuando murió Ignacio, yo seguía ya como si nada. Yo traté de explicarle que me fue imposible, que no tenía papeles y no podía arriesgarme a quedarme atrapada en la frontera. Pero él me contestó que, para un hijo no importan las excusas, lo que importa es la presencia. La discusión se puso fuerte. Martín me dijo que yo les había dado dinero, pero les había quitado lo más valioso, una madre. Laura escuchaba y no decía nada, pero sus ojos rojos mostraban que compartía ese dolor. Yo no discutí, no quise defenderme más. Les dije que tenían razón, que no había nada que yo pudiera hacer para regresar el tiempo, pero que lo único que quería era pasar lo que me quedaba de vida cerca de ellos, aunque fuera en silencio, aunque no me quisieran como antes. Después de esa discusión, me encerré en mi cuarto y me quedé mirando la caja de recuerdos. Pensé en quemarla, en desaparecer esas pruebas que tanto dolor causaban. Pero luego entendí que no eran pruebas de abandono, eran pruebas de amor torcido, de un amor que se dio como pudo. Me dormí con la caja en los brazos, como tantas veces lo había hecho en Estados Unidos, y sentí que aunque mis hijos no lo entendieran aún, algún día podrían ver más allá del rencor. Los días siguientes fueron tensos. Martín me evitaba todavía más, pero al mismo tiempo lo veía pensativo. Una noche escuché que hablaba con Laura en el patio. Decía que no sabía cómo manejar todo, que la odiaba y la quería al mismo tiempo, que no podía perdonar tan fácil, pero tampoco podía negar lo que había visto en esas cartas. Sus palabras me llegaron al alma porque supe que aunque me rechazaba, dentro de él había una lucha. Yo no me acerqué, no interrumpí. Solo me quedé en mi cuarto rezando para que Dios le diera claridad. En mi corazón había dolor, pero también un poco de esperanza. Sabía que las heridas no sanan rápido, que los años de ausencia no se borran de un día para otro. Pero al menos ahora había movimiento, había sentimientos en choque, y eso era mejor que la indiferencia fría que me mataba poco a poco. La tensión en la casa seguía, pero afuera la gente empezó a hablar. En el barrio se corrió la voz de que yo había regresado después de tantos años en Estados Unidos. Algunos me miraban con respeto, otros con crítica. Decían que gracias a mí mis hijos habían podido estudiar y vivir mejor, pero también murmuraban que los había dejado crecer solos. Esos comentarios llegaban a oídos de Martín y de Laura, y yo notaba cómo se incomodaban. No querían que nadie hablara de eso, pero ya era inevitable. Un día en el mercado, una vecina se acercó y me abrazó fuerte, diciendo en voz alta que yo era un ejemplo de sacrificio. Dijo que pocas madres eran capaces de soportar tantos años lejos solo por darle un futuro a sus hijos. La gente alrededor escuchó y comenzó a mirarme con otros ojos. Martín estaba conmigo en ese momento y se puso rojo de la vergüenza. Me jaló del brazo y me dijo que no le gustaba que la gente hablara de nuestra vida. Yo me quedé callada, pero en el fondo entendí que él no quería que lo reconocieran por un sacrificio que a él le había dolido como abandono. Con el tiempo, esas historias llegaron más lejos. Una de mis antiguas compañeras de trabajo en Estados Unidos había guardado fotos y cartas donde yo le contaba de mis hijos y se las mandó a Laura por redes sociales.
En esas cartas yo hablaba de cómo lloraba por las noches, de cómo ahorraba cada dólar pensando en ellos, de cómo me dolía no estar en sus cumpleaños. Laura las leyó y se quedó en silencio por mucho rato. Después me miró con los ojos llenos de lágrimas y me dijo que nunca imaginó cuánto sufrí estando allá. Esa noche se dio un momento inesperado. Laura, que siempre había sido dura, se sentó conmigo en la mesa y me dijo que a veces me odiaba por haberme ido, pero que ahora entendía que yo tampoco la había pasado bien. Me confesó que muchas veces se preguntó si yo los había dejado porque quería otra vida, pero que ahora veía que lo que tuve fue una vida de trabajo y soledad. Sentí que un pedazo de la barrera entre nosotras se rompía, aunque todavía quedaba mucho dolor. Martín, en cambio, no aceptaba nada con facilidad. Cuando se enteró de que esas cartas circulaban entre conocidos, se enojó conmigo. Me dijo que yo buscaba que todos me vieran como una mártir, como una víctima, y que él no quería cargar con esa historia. Yo le respondí que no era yo quien lo buscaba, que solo eran cosas que la gente compartía porque las había visto. Él gritó que lo único que necesitaba era una madre presente, no reconocimientos públicos. Yo lo dejé hablar, porque sabía que dentro de su rabia había verdad. Aún así, poco a poco, los comentarios de la gente empezaron a pesar. En el barrio algunos comenzaron a tratar a Martín y a Laura con más respeto, diciendo que tenían una madre valiente. Eso a ellos les molestaba, porque sentían que era un título que no merecía, pero también empezaban a enfrentar la realidad. No podían negar lo que yo había hecho por ellos, aunque hubiera sido desde lejos. Recuerdo un momento muy fuerte. Estábamos en una reunión pequeña del pueblo y alguien me pidió que contara mi historia. Yo no quería hablar, pero insistieron. Conté cómo salí con miedo, cómo crucé la frontera, cómo trabajé limpiando casas y cuidando ancianos, cómo cada día pensaba en mis hijos aunque no los tuviera cerca. La gente se quedó callada escuchando, y al final me aplaudieron. Yo no buscaba aplausos, pero me temblaban las manos de sentir ese reconocimiento. Martín estaba ahí, con la mirada clavada en el suelo, sin saber qué hacer. Después de esa reunión, la actitud de la gente hacia mí cambió más. Muchos se acercaban a felicitarme, a darme palabras de aliento, a decirme que era un ejemplo. Pero en la casa, la tensión aumentaba. Martín se sentía expuesto, como si su vida privada estuviera en boca de todos. Me dijo que lo estaban señalando y que él no quería que me vieran como una santa, porque para él yo seguía siendo la mamá que no estuvo. Yo lo escuchaba con lágrimas en los ojos, entendiendo que el reconocimiento público no borraba el dolor íntimo de mis hijos. Aún así, esos comentarios empezaron a sembrar algo en ellos. Laura me miraba diferente, con más ternura, como si al fin aceptara que lo que hice no fue por egoísmo, sino por amor. Y aunque Martín seguía siendo duro, ya no podía negar lo que todos empezaban a decir, que mi sacrificio había marcado la diferencia en sus vidas. Después de que la gente empezó a hablar más de mi historia, Martín ya no pudo contener lo que traía adentro. Una noche llegó alterado, con la cara dura y los ojos encendidos. Apenas me vio, me reclamó con rabia que todos en el pueblo me pintaban como una heroína cuando, según él, yo no había sido madre. Dijo que lo humillaba escuchar a la gente decir que yo era un ejemplo, porque para él yo solo fui una ausencia. Sus palabras fueron como golpes directos, pero esta vez no me quedé callada. Le dije que entendía su dolor, que tenía razón en sentir rencor, pero que no podía negar lo que hice. Le recordé que gracias a esos años de sacrificio pudo estudiar, pudo vestirse con dignidad, pudo tener lo que yo nunca tuve de niña. Martín apretó los dientes y me gritó que todo eso no importaba, que él hubiera preferido crecer pobre, pero conmigo a su lado. Esa frase me rompió el alma, porque era la verdad que siempre temí escuchar. Laura trató de calmarlo, pero él estaba fuera de sí. Golpeó la mesa con el puño y dijo que cada vez que alguien me felicitaba, él sentía que lo llamaban malagradecido por no amarme como debía. Dijo que la gente no sabía lo que él había vivido, las noches en que lloró solo, las veces que necesitó un abrazo y yo no estuve. Me miró directo a los ojos y con la voz quebrada me dijo que me había odiado más veces de las que podía contar. Yo no pude aguantar más y empecé a llorar. Le pedí perdón otra vez, no con discursos, sino con esas palabras simples que salían del alma.
Le dije que nunca busqué ser reconocida, que lo único que quería era que entendiera que siempre lo amé, aunque me equivoqué en la manera de demostrarlo. Martín se quedó callado, respirando fuerte, con lágrimas bajándole por el rostro, pero aún con la rabia viva en la mirada. De pronto se levantó y comenzó a caminar por la sala, como un animal enjaulado. Dijo que no sabía cómo perdonarme, que parte de él quería abrazarme, pero otra parte quería seguir reprochándome, toda la vida. Laura lo miraba con lágrimas en los ojos, tratando de acercarse, pero él levantó la mano pidiéndole que no interfiriera. Era un momento solo entre él y yo. Me acerqué despacio, temblando, y le puse la mano en el brazo. Sentí cómo su cuerpo estaba tenso, lleno de rabia contenida. Le dije que no esperaba que me perdonara en ese instante, que entendía que 17 años no se borraban con unas palabras, pero que ya no iba a huir, que me quedaría ahí hasta que el tiempo hiciera lo suyo. Martín cerró los ojos con fuerza y se tapó la cara con las manos. Por primera vez desde que regresé, lo vi derrumbarse. Comenzó a llorar como cuando era niño. Su llanto era profundo, como si saliera de lo más hondo de su pecho. Decía que me había necesitado tanto y que me odiaba por no haber estado, pero también decía que me amaba y no sabía cómo manejar ese amor mezclado con rabia. Yo lo abracé, aunque él trató de apartarme al principio. Al final dejó caer los brazos y se recargó en mí, llorando como aquel niño que dejé en la terminal cuando me fui. Laura también se acercó y nos rodeó con sus brazos. Los tres nos quedamos abrazados en silencio, con el nieto mirando desde la puerta sin entender del todo lo que pasaba. Fue un momento de quiebre, un desahogo que había tardado demasiados años en llegar. Sentí que algo dentro de Martín se rompió, pero al mismo tiempo algo empezó a sanar. Cuando por fin se calmó, se sentó en la mesa y me dijo que no podía prometerme nada, que no sabía si algún día iba a perdonarme por completo, pero que al menos iba a intentar verme de otra forma. Yo asentí, con lágrimas todavía corriendo, porque esas palabras eran más de lo que había esperado escuchar en mucho tiempo. Esa noche me acosté cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con el corazón un poco más ligero. Sabía que todavía quedaba mucho camino, que las heridas no desaparecen de golpe, pero al menos ya habíamos tocado fondo juntos. Y desde ese fondo, lo único que quedaba era empezar a subir, aunque fuera despacio, aunque doliera a cada paso. Después de aquella noche en que Martín lloró en mis brazos, la casa ya no fue la misma. No se volvió cálida de un día para otro, pero el silencio pesado empezó a romperse poco a poco. Martín ya no me evitaba tanto. A veces me preguntaba cosas simples, como qué iba a cocinar o si necesitaba algo del mercado. Eran palabras pequeñas, pero para mí eran como un bálsamo. Yo sabía que seguía doliéndole, pero al menos ya no me trataba como a una extraña. Con Laura las cosas también cambiaron. Empezó a dejarme hacerme cargo de su hijo más seguido. Me pedía que lo recogiera de la escuela, que lo cuidara mientras ella trabajaba. El niño ya me decía «abuelita», sin dudarlo, y cada vez que lo escuchaba así, sentía que mi corazón se llenaba de vida. Cuando lo abrazaba, me imaginaba abrazando a Martín y a Laura de pequeños, como si el tiempo me diera una segunda oportunidad a través de él. Un domingo fuimos todos al mercado juntos. Mientras caminábamos, varias personas se acercaron a saludarme, a decirme que admiraban mi esfuerzo y que mis hijos debían sentirse orgullosos. Martín bajaba la mirada, incómodo, pero esta vez no dijo nada. Laura, en cambio, me tomó del brazo y me sonrió apenas, como aceptando que esa parte de la historia ya no podía negarse. Sentí que en medio de todo, la verdad estaba encontrando su lugar. Con los días, la rutina en la casa se volvió diferente. Yo me levantaba temprano, hacía tortillas, barría el patio y preparaba el café. Martín y Laura desayunaban sin tanta tensión, y a veces hasta me preguntaban cómo dormí. Parecían preguntas simples, pero para mí eran señales de que, aunque despacio, empezaban a abrirme espacio de nuevo en sus vidas. Una tarde, mientras tejía en el patio, Martín se me acercó y me preguntó si había sido feliz en Estados Unidos. Me quedé pensando y después le contesté que no, que allá nunca fui feliz,
que mi vida eran solo casas ajenas, escobas y trapos. Le dije que mi única felicidad era escuchar sus voces por teléfono, aunque fueran frías. Martín se quedó, callado, mirándome, y luego me dijo que nunca imaginó que hubiera sido tan duro para mí. No me abrazó ni me dijo más, pero esa mirada me dio fuerzas para seguir. El momento más fuerte llegó una noche en que nos reunimos los tres en la mesa, con el niño. Laura estaba cansada del trabajo, y Martín también, pero por primera vez en mucho tiempo todos estábamos juntos. Yo serví los platos y me quedé mirando cómo comían. De pronto Martín levantó la cabeza y me miró. Con voz baja me dijo que todavía le dolía mi ausencia, pero que agradecía que ahora estuviera ahí, porque al menos su hijo sí iba a conocer a su abuela. Esas palabras me hicieron llorar frente a todos. Laura me tomó la mano y me dijo que aunque el pasado no se podía borrar, todavía podíamos construir algo nuevo. El niño se rió y nos abrazó a los tres. Fue un momento sencillo, pero en mi corazón se sintió como un milagro. No eran abrazos de fiesta ni sonrisas de película, eran gestos reales, sinceros, con cicatrices todavía abiertas, pero con ganas de sanar. Desde ese día empecé a sentir que por fin estaba recuperando un lugar. No el mismo que había perdido, porque ese ya no existía, pero sí uno nuevo. Martín me seguía hablando poco, pero ya sin rencor en cada palabra. Laura ya no evitaba mirarme a los ojos, y mi nieto me buscaba todos los días, como si nunca hubiera dudado de mí. Entendí que había perdido años que jamás recuperaré. Me dolió aceptar que no estuve en los momentos más importantes de mis hijos, pero también entendí que aún me quedaba tiempo para estar, para acompañarlos en lo que venga, para no volver a ser una voz lejana. Una tarde de domingo, mientras comíamos frijoles y tortillas hechas a mano, miré a mi alrededor. Martín contaba algo de su trabajo, Laura reía bajito, el niño jugaba con una tortilla como si fuera un juguete. Yo respiré hondo y sentí paz. No era la vida perfecta que soñé, pero era la vida que todavía tenía, y después de tanto, eso ya era un regalo. Me quedé callada, solo mirando y guardando esa imagen en mi memoria, porque sabía que ese era el verdadero triunfo, estar ahí, presente, aunque fuera tarde, aunque doliera, porque al final, después de todo lo perdido, todavía quedaba amor,